intromisión en la soberanía nacional, calificó el presidente Duque el informe de la ONU en el que se recomienda, entre otros asuntos, una transformación profunda del ESMAD. Tras la respuesta del primer mandatario, la polémica no se ha hecho esperar. Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana. Mire, sobre este tema, Mauricio, dicen desde el gobierno que el informe presenta imprecisiones, es esa específicamente la palabra que utilizan, y que sobre muchos otros temas que allí se relatan no se estaría diciendo la verdad. Válidas las diferencias, válida expresarlas, se pregunta uno de si de pronto la diplomacia fue lo que falló aquí, ¿no? Para tratar el asunto y no hacerlo de una forma que ha desatado la bomba que ha desatado en el país, dividiendo una vez más ese país político, lo cual no significa que el gobierno tenga que quedarse callado ante algo que le parece pues que no está haciendo la realidad. Paula, la bomba no es nueva. Las relaciones entre el gobierno de Colombia y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en concreto la delegatura que hay en Colombia, son malas desde el año pasado, bastante malas desde el año pasado. Promediando el año pasado, se puso en duda que el gobierno prorrogara la autorización, obviamente tiene que dar una autorización para que organismos internacionales operen en Colombia, para que esta Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos operara en Colombia. De allá viene la discusión y viene la disputa. Obviamente esa disputa y esa discusión tiene que ver mucho con el posconflicto, con la naturaleza del posconflicto, con si en Colombia hay o no un conflicto, que es la base o uno de los elementos básicos y piedras angulares del proceso de paz. Desde allá viene esta discusión con grandes diferencias entre la Oficina de Naciones Unidas y el gobierno y con un amago incluso de ruptura total de relaciones el año pasado. Este es apenas un nuevo capítulo y es una inmensa lástima y es una oportunidad perdida el que este nuevo capítulo vuelva y se inscriba en medio de una relación ríspida y llena de tensiones. ¿Por qué digo eso? Porque nos concentramos, tanto los observadores como la discusión política, como el primer mandatario, como los distintos analistas que están alrededor de este tema, en los dos grandes comentarios que hizo la Oficina de Naciones Unidas en su informe y que son considerados por este gobierno como intromisión en asuntos internos. Uno de ellos, si la policía debe continuar en el Ministerio de la Defensa, como está en este momento, o debe pasar al Ministerio del Interior. Esa es una de las cosas que el presidente Duque dice, no se deberían meter en eso. A mí me suena que no se deberían meter en eso también. Y habrá abogados a favor y abogados en contra. A mí me suena que esa es una decisión autónoma de este país y es una decisión autónoma de la institucionalidad colombiana de ver dónde está la policía. Punto protuberante de la discusión. Otro punto protuberante de la discusión, la sugerencia de la Oficina de Naciones Unidas de que hay que cambiar los protocolos para el funcionamiento del ESMAD. A mí me suena que eso también lo tiene que decir el país y no que se lo tiene que decir la Oficina de Naciones Unidas. Pero por andar concentrados en esa pelea, o en esa disputa, si ustedes quieren bajarle un poquito el volumen, o en esa discusión, si quieren hacerlo mucho más amable, nos perdemos de cosas centrales. El informe de las Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que el año pasado hubo 36 masacres, de las cuales hubo 133 muertos, una cosa que no se veía desde antes de que arrancaran las negociaciones con las FARC. 36 masacres con 133 muertos. Eso es lo que tendría que preocuparnos, no si el señor de Naciones Unidas nos dice que el ESMAD y no sé qué y si sé cuánto, o nos dice que ha habido 180 exmiembros de la guerrilla de las FARC que se han desmovilizado y que han sido asesinados desde que se desmovilizaron las FARC, o nos dice que los asesinatos de mujeres lideresas sociales han aumentado en 50% en el año pasado. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Eso es lo que debería estar el gobierno en este momento diciendo, estamos haciendo estas políticas, algunas las está haciendo, estamos tomando estas medidas, algunas las está tomando, no tenemos tales limitaciones. Ese es el debate nacional que tenemos que tener. En lugar de haber dado la papaya para que la discusión se vaya por otro lado, no se metan en la discusión de cómo debemos manejar la institucionalidad interna. No deben meterse, pero ahí no está el problema. Este informe es mucho más delicado y se concentra en unas cosas en las que nosotros deberíamos fijar la atención como país.